La mujer de 64 años lo había perdido todo en la vida. Su esposo fallecido hacía apenas 2 años por una enfermedad que lo consumió lentamente. La pequeña propiedad que tenían vendida para pagar los gastos médicos que nunca terminaban, sus 4 hijos repartidos entre Sinaloa y Sonora, cada uno luchando por sobrevivir sin poder ofrecerle ni un peso de ayuda. Ahora, corriendo el año de 1905, Dolores Ramírez Vega aceptaba cualquier tipo de trabajo que apareciera en los ranchos perdidos del norte de Durango, incluso aquellas labores tan peligrosas y agotadoras que hasta los hombres más jóvenes y robustos rechazaban sin dudarlo ni un segundo. ¿Te imaginas cómo se siente haber dado toda tu existencia trabajando sin parar, levantado 4 hijos con esfuerzo que te rompía el alma, mantenido un hogar con dedicación absoluta, y a los 64 años encontrarte vagando completamente sola, buscando trabajos tan duros que ni los muchachos más fuertes los aceptaban? Suena demasiado injusto, ¿no es cierto? Pero esta historia sucedió realmente en las tierras áridas del norte de Durango, allá por 1905. Y lo que esta mujer encontró excavando cerca de aquel pozo maldito no solamente transformó su destino completamente, sino que sacó a la luz un secreto aterrador que toda una dinastía familiar había ocultado celosamente durante décadas enteras. En aquellos primeros años del siglo XX, el norte de Durango todavía vivía bajo las mismas costumbres rígidas de siempre. Haciendas gigantescas controlaban extensiones inmensas de tierra seca y polvorienta, separadas entre sí por desiertos crueles y caminos de tierra que se convertían en trampas mortales cuando llegaban las escasas lluvias. La esclavitud había sido abolida muchos años atrás, pero la realidad social seguía siendo dura como el acero, prácticamente idéntica a como había funcionado desde la época colonial. Los dueños de haciendas mandaban sobre todo y todos. Su palabra era ley inquebrantable, que nadie osaba contradecir jamás. Quien no tuviera propiedades o la protección de algún patrón rico, sobrevivía completamente a expensas de la generosidad ajena y de los trabajos más brutales. Las mujeres, especialmente las viudas sin hijos varones cerca para sostenerlas, enfrentaban condiciones espantosas e inhumanas. Sin esposo que las protegiera y sin tierras propias que labrar, solo quedaba rogar por la bondad de los hacendados o aceptar labores que destrozaban el cuerpo ya maltratado y debilitado por los años. La sociedad no tenía misericordia alguna con las mujeres solas, ninguna compasión. Los rumores volaban como polvareda por los pueblitos polvorientos y cualquier error podía significar el rechazo absoluto de toda la comunidad. El rancho Los Sauces se encontraba a 5 leguas del pueblo de San Antonio del Mezquital. Era una propiedad ancestral que había pertenecido a la familia Navarro durante 6 generaciones completas. El propietario actual, don Esteban Navarro Campos, hombre de 58 años, viudo desde hacía 5, manejaba las tierras con disciplina severa pero con cierta equidad que lo diferenciaba de otros patrones despiadados. A diferencia de muchos hacendados de la zona famosos por su crueldad extrema, él cumplía con los pagos en tiempo y no golpeaba a sus trabajadores, aunque también era conocido por su temperamento extremadamente cerrado y distante hasta rayar en lo antisocial. Desde que murió su mujer Josefina, vivía prácticamente aislado en la casona principal del rancho, atendiendo los asuntos del negocio, pero evitando todo tipo de convivencia social con la gente del pueblo. El rancho cultivaba trigo, chile y criaba caballos de primera calidad. Contaba con unos 30 trabajadores fijos, más los jornaleros que arribaban para las temporadas de siembra y cosecha, que eran las más demandantes. La casa principal era una edificación colonial sólida de un piso, con paredes enormes de adobe y cantera, techada con vigas de mezquite y tejas de barro traídas desde Zacatecas. A su alrededor se distribuían las construcciones más modestas, los jacales de los peones, la bodega inmensa para guardar las cosechas, los corrales que apestaban a estiércol de caballo,
el gallinero ruidoso, y en el extremo más alejado de la propiedad, muy cerca de un arroyo seco que solo llevaba agua en tiempo de lluvias, había un pozo sellado que absolutamente nadie usaba desde hacía décadas completas. Contaban los trabajadores más ancianos que aquel pozo estaba condenado por algo maligno. Muchas décadas atrás, todavía en vida del bisabuelo de don Esteban, un peón que intentó escaparse de la hacienda fue encontrado muerto allí en circunstancias extrañas que jamás fueron explicadas claramente. Desde entonces, los trabajadores aseguraban oír gemidos escalofriantes que brotaban del fondo cuando caía la noche, y todo quedaba en silencio. Nadie se acercaba por nada del mundo. El pozo fue totalmente abandonado, cubierto con tablones carcomidos y olvidado en el rincón más remoto y desolado del rancho, donde hasta los coyotes evitaban pasar. Dolores no creía en supersticiones ni en cuentos de espantos. A sus 64 años vividos, había conocido tanto dolor genuino en carne propia como para temer leyendas de fantasmas y apariciones. Lo que verdaderamente le ponía los pelos de punta era el hambre que la partía en dos, el frío despiadado de las noches que pasaba durmiendo en cualquier rincón cuando no conseguía techo, el dolor constante en todo el cuerpo que se agravaba cada día con el trabajo salvaje, su pelo completamente blanco como la sal, amarrado en un moño apretado, rodeaba una cara profundamente marcada por surcos que narraban décadas de sudor y lágrimas. Las manos agrietadas y torcidas por el trabajo sin descanso de toda una existencia temblaban visiblemente cuando levantaba objetos pesados. El cuerpo flaco hasta parecer esqueleto, doblado por los años y el esfuerzo brutal, se arrastraba con dificultad notoria, pero ella nunca se permitía quejarse de nada en voz alta. Había llegado al rancho Los Sauces apenas 5 días antes, recomendada por el padre Rodrigo, de la iglesia del pueblo, quien conocía a la perfección su situación desesperante y había rogado por ella. Don Esteban necesitaba a alguien para hacer trabajos de excavación y limpieza en las zonas completamente olvidadas de la propiedad, faenas pesadas que los hombres evitaban porque pagaban poco y exigían esfuerzo sobrehumano. Perfecto para una viuda anciana sin más alternativas en la vida. «Puede dormir en el cuarto trasero del almacén», había dicho don Esteban cuando ella se presentó, sin dignarse a mirarla directamente. «La comida se la dan los trabajadores. Empieza mañana al amanecer». Dolores aceptó sin hacer ni una pregunta ni pedir nada adicional. Un lugar donde dormir y comida garantizada ya eran mucho más de lo que había tenido en los últimos meses horribles vagando por los caminos. Descansaba sobre un petate raído en el piso de un cuartito, sin ventilación, que apenas tenía espacio para moverse, pero era infinitamente superior a las noches que había pasado bajo los mezquites, cuando no encontraba ningún refugio. Durante los primeros 4 días completos, removió escombros del almacén viejo que amenazaba con derrumbarse, cargó piedras hasta que cada músculo de su cuerpo gritaba de agonía. Barrió los rincones abandonados de las bodegas llenos de polvo acumulado por años. Don Esteban aparecía ocasionalmente para revisar el progreso del trabajo, siempre distante como un fantasma, siempre callado y serio. Un hombre alto de espalda ancha, cabello gris oscuro peinado con aceite hacia atrás, bigote poblado pero recortado, ojos negros que parecían cargar un peso invisible de tristeza profunda. Vestía siempre ropa similar, pantalón de lona gruesa, camisa de manta blanca, botas polvorientas pero resistentes. Se movía por el rancho como quien conoce cada piedra y cada espina del terreno, pero había en él una soledad tan evidente y pesada que se podía sentir en el ambiente, densa como neblina. En la mañana del 5.º día, don Esteban se presentó muy temprano en el cuarto donde Dolores desayunaba el café negro y las tortillas duras que la cocinera le dejaba en un plato de barro desportillado. «Hay un pozo sellado cerca del arroyo seco», dijo con voz ronca que resonó en el espacio estrecho.
Lleva abandonado desde hace muchos años. Quiero que cabe alrededor y revise si todavía se puede recuperar. Dolores levantó sus ojos fatigados del plato. El pozo del que dicen que está embrujado. Don Esteban torció el gesto con fastidio. No me vengas con esas pendejadas de los ignorantes. Es solamente un pozo viejo que nadie usa. Necesito saber si todavía tiene agua limpia. Si lo destapas y lo revisas bien, te doy una paga extra. ¿Extra? La palabra sonó como bendición divina en los oídos de Dolores. Asintió de inmediato sin pensarlo. Lo hago ahorita mismo, patrón. Recogió las herramientas necesarias. Pico oxidado, pala desgastada, lazos gruesos, una cubeta abollada. Caminó por el rancho siguiendo las indicaciones precisas que don Esteban le había dado. Pasó junto a los corrales donde los caballos relinchaban inquietos, cruzó un campo de chile seco y marchito por el sol implacable de diciembre, siguió una vereda angosta que se acercaba al arroyo pedregoso, y allí estaba, el pozo redondo, construido con rocas de río perfectamente acomodadas, tapado con tablas podridas y quebradas por el tiempo. Alrededor crecía pasto amarillo hasta la rodilla, ramas secas, hojas muertas apiladas durante años y años de abandono total. El lugar tenía sin duda un ambiente pesado, sofocante, como si algo terrible hubiera ocurrido allí. Los mezquites cercanos bloqueaban gran parte de la luz solar, creando sombras extrañas y retorcidas que se movían con el viento seco. Un silencio absoluto y antinatural dominaba ese rincón. Ni siquiera se escuchaba el chillido de las urracas que normalmente llenaban el desierto de ruido. Dolores respiró profundo, se persignó rápido y empezó a trabajar con determinación férrea. Arrancó el pasto seco con el pico, amontonó las ramas en un lado, barrió las hojas muertas con sus manos callosas. El sol subía despacio en el cielo limpio. El calor crecía volviéndose insoportable. El sudor corría por su cara arrugada empapando la blusa desteñida de manta que vestía. La espalda le dolía terriblemente, como si tuviera navajas enterradas. Las rodillas tronaban horrible con cada movimiento de subir y bajar. Pero ella siguió sin parar ni un momento. Le llevó casi 5 horas completas limpiar toda el área alrededor del pozo. Cuando finalmente acabó exhausta, el pozo quedó completamente al descubierto. Las piedras antiguas visibles cubiertas de lama verde, los tablones podridos retirados y apilados lejos. Dolores se acercó con cautela extrema a la orilla y miró hacia el interior oscuro, negrura densa, impenetrable, honda como un abismo eterno. No se distinguía absolutamente nada allá abajo, solo una oscuridad espesa que parecía tragarse toda la luz como un hoyo sin fondo. Un olor intenso a tierra mojada y podredumbre antigua subía desde las profundidades ocultas. Tomó una roca grande del suelo y la aventó hacia adentro. Escuchó el sonido rebotando contra las paredes de piedra varias veces, cada eco más distante que el anterior, hasta que finalmente, después de largos segundos, escuchó el chapuzón lejano al golpear el agua allá en el fondo. Era muy hondo, mucho más de lo que había calculado. Necesitaba bajar ella misma para verificar la calidad del agua y ver si el pozo podía recuperarse y usarse nuevamente. Amarró el lazo resistente alrededor del tronco grueso de un mezquite cercano, jaló con toda su fuerza para verificar que estuviera bien firme, lanzó el otro extremo dentro del pozo negro, encendió el farol de petróleo que había traído, lo colgó de un gancho en su cintura con manos nerviosas. Respiró hondo varias veces, intentando calmar su corazón que latía como tambor. Virgencita de Guadalupe, cuídame, susurró bajito, trazando la señal de la cruz con mano temblorosa. Comenzó el descenso lento y cuidadoso. El lazo áspero quemaba sus palmas callosas. A pesar de los años de trabajo bruto, los brazos flacos temblaban violentamente con el esfuerzo de sostener su propio peso. Las botas viejas y rotas buscaban desesperadamente donde apoyarse en las irregularidades y salientes de las piedras resbalosas.
Con cada metro que bajaba hacia las profundidades, la luz del día se hacía más y más lejana arriba, la oscuridad más densa e impenetrable abajo. El farol colgado en su cintura se bamboleaba creando sombras fantasmales que danzaban en las paredes circulares de piedra. 12 metros hacia abajo, 18, 24, 30. Dolores contaba mentalmente la profundidad aproximada, según el lazo que iba pasando entre sus manos adoloridas. El corazón le golpeaba tan fuerte dentro del pecho huesudo que sentía que iba a reventar en cualquier segundo. La respiración salía cortada y pesada, pero siguió bajando metro tras metro hasta que finalmente sus pies tocaron algo completamente duro. No era agua como esperaba, era piedra lisa, una superficie plana y trabajada como si fuera un piso construido a propósito. Soltó el lazo muy despacio, agarró el farol con ambas manos temblorosas, lo levantó por encima de su cabeza blanca y entonces lo vio con claridad. No era el fondo natural del pozo como había imaginado. Era una plataforma artificial, una especie de rellano construido deliberadamente dentro del pozo, varios metros por arriba del nivel real del agua, que se escuchaba goteando más abajo, y en esa plataforma de piedra perfectamente nivelada, excavada directamente en la pared sólida de roca, había una abertura negra, un túnel que se metía horizontalmente hacia el interior de la tierra. Y descendiendo por ese túnel tallado en la roca, con una precisión absolutamente imposible para algo natural, había una escalera perfectamente construida. Dolores se quedó completamente congelada, sosteniendo el farol con ambas manos que temblaban sin control. La luz débil y parpadeante iluminaba los primeros escalones de aquella escalera imposible, peldaños perfectamente tallados en la roca viva, bajando hacia una oscuridad todavía más profunda y aterradora que la del pozo mismo. Las paredes cercanas mostraban marcas claras de herramientas, cincel y martillo. Aquello había sido hecho por manos humanas con mucho tiempo y esfuerzo. Alguien había excavado ese túnel secreto, construido esa escalera oculta, escondido todo cuidadosamente allí en las entrañas de la tierra. El corazón de Dolores se disparó como caballo salvaje. Miedo paralizante y curiosidad intensa peleaban ferozmente dentro de su pecho. Cada instinto de supervivencia le gritaba que subiera inmediatamente de regreso, que huyera de allí corriendo, que olvidara completamente lo que había visto. Pero otra parte de ella, la parte que había sobrevivido a pérdidas devastadoras, la parte endurecida por años interminables de sufrimiento y desprecio, quería saber desesperadamente, necesitaba entender qué había allí abajo. Se acercó despacio a la abertura negra. El farol reveló más detalles perturbadores. El túnel tenía aproximadamente 1 metro de ancho, altura suficiente para que un hombre adulto pasara agachado sin golpearse la cabeza. La escalera bajaba en línea completamente recta hacia las tripas de la tierra. En el primer escalón, grabado profundamente en la piedra, había algo escrito. Dolores acercó más el farol, entornó los ojos cansados para ver mejor. Palabras en español antiguo, letras talladas con cuidado en la roca. Quien baje cargará el peso del secreto eternamente. Las manos de Dolores temblaron tan violentamente que el farol casi se le cayó. ¿Qué secreto? ¿Qué lugar era este? ¿Qué había al final de esa escalera misteriosa? Se quedó allí parada completamente inmóvil, paralizada en la indecisión terrible, durante largos minutos que parecieron horas eternas. La luz del farol parpadeaba, creando sombras que parecían moverse y bailar en las paredes húmedas. El silencio era tan absoluto y pesado que resultaba ensordecedor. Solo se escuchaba su propia respiración agitada y entrecortada, y allá lejos en la distancia, el goteo constante del agua en el fondo verdadero del pozo. ¿Debería bajar? ¿Debería subir inmediatamente y contarle todo a don Esteban? ¿Debería fingir que nunca vio nada y seguir con su vida miserable? Pero algo mucho más fuerte que el miedo la empujaba hacia adelante irresistiblemente. Tal vez era la curiosidad natural,
Tal vez era la sensación profunda de que toda su vida había sido una secuencia interminable de obedecer sin protestar, de aceptar todo sin reclamar, de nunca atreverse a hacer nada distinto. A los 64 años cumplidos, habiendo perdido absolutamente todo lo que alguna vez tuvo, ¿qué más le quedaba por temer en este mundo despiadado? Dolores Ramírez Vega colocó su pie derecho tembloroso en el primer escalón de piedra. La roca estaba helada, incluso a través de la bota gastada. Firme, bien hecha, sólida. Bajó otro escalón, luego otro más. La oscuridad la envolvía completamente con cada paso, devorándose la escasa luz del farol. Las paredes se cerraban a su alrededor, angostas, húmedas, opresivas. El olor a tierra mojada se hacía cada vez más intenso y penetrante. 18 escalones, 25, 35, 45. La escalera bajaba en línea perfectamente recta, sin curvas ni desviaciones, como si estuviera perforando directamente hacia el mismísimo infierno. Las piernas de Dolores temblaban violentamente del esfuerzo físico y del miedo paralizante. El corazón latía tan fuerte que podía escucharlo resonando en las paredes estrechas de piedra. 55 escalones, 65, 75, y entonces, finalmente, la escalera terminó abruptamente. Dolores pisó un suelo completamente plano. Levantó el farol tembloroso con ambas manos por encima de su cabeza. La luz débil reveló un espacio considerablemente más grande, una cámara subterránea, no natural sino excavada deliberadamente por manos humanas, una sala de forma irregular, con aproximadamente 7 metros de diámetro. El techo bajo apenas permitía estar de pie sin agacharse, y en el centro exacto de aquella cámara misteriosa había un baúl enorme. Un baúl grande de madera oscura casi negra, reforzado con tiras gruesas de metal, completamente corroído por la humedad, cerrado con un candado antiguo cubierto de óxido, cubierto todo por una capa espesa de polvo y telarañas que indicaban décadas de abandono. Al lado del baúl grande, apoyado contra la pared húmeda, había un cofre más pequeño, y esparcidos por todo el suelo irregular había papeles, muchísimos papeles amarillentos y quebradizos por el tiempo, cubiertos de escritura antigua, difícil de leer. Dolores se acercó muy despacio, con pasos extremadamente cautelosos, como si cada movimiento pudiera hacer que todo se viniera abajo sobre su cabeza. Recogió uno de los papeles del suelo polvoriento. La letra era rebuscada, complicada, con esas florituras antiguas que ya nadie usaba, pero ella podía descifrarla lentamente porque había aprendido a leer de niña con el padre del pueblo. Le tomó varios minutos largos entender completamente lo que estaba leyendo. Cuando finalmente comprendió el significado horrible, las manos le temblaron tan violentamente que el papel casi se desgarró entre sus dedos. Eran registros de peones, trabajadores del rancho mantenidos en condiciones de casi esclavitud. Pero no solo eso. Había anotaciones detalladas sobre muertes sospechosas, muchísimas muertes, con fechas, causas extrañas, lugares exactos de sepultura, y todas las fechas eran posteriores a las leyes de reforma que habían liberado a los trabajadores, todas después de los cambios legales que prohibían ese tipo de servidumbre. La familia Navarro había continuado manteniendo trabajadores en condiciones inhumanas, prácticamente como esclavos, y cuando morían por los maltratos o eran asesinados, los cuerpos eran escondidos secretamente. Los registros detallaban todo con precisión escalofriante: castigos brutales, latigazos, hambrunas impuestas como castigo, y al final de muchas páginas amarillentas, una nota fría y calculadora: enterrado en los fondos de la hacienda, ubicación según croquis adjunto. Antes de seguir con esta historia que te está helando la sangre, necesito que hagas algo. Imagínate por un momento que encuentras algo así, algo que no deberías haber visto nunca. ¿Qué harías tú? ¿Te quedarías callado para salvarte? ¿O tendrías el valor de hacer lo correcto aunque te costara todo? Quiero que me cuentes en los comentarios.
¿Alguna vez has estado en una situación donde tenías que elegir entre tu beneficio personal y hacer lo correcto? No importa si es algo grande o pequeño, cuéntame tu historia porque me encanta conocer las experiencias de la comunidad. Y oye, si esta historia te está atrapando tanto como a mí cuando la investigué, dale like al video y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Ahora sí, regresemos con Dolores, porque lo que está a punto de encontrar en ese baúl va a cambiarlo absolutamente todo. Dolores sintió un escalofrío helado recorrer completamente su columna encorvada por los años. Sus manos arrugadas y temblorosas hojeaban los papeles con un horror que crecía exponencialmente con cada página que leía. Había docenas y docenas de nombres escritos con tinta ya desvaída. Hombres, mujeres, incluso niños pequeños, todos mantenidos en cautiverio inhumano años después de que las leyes mexicanas prohibieran esas prácticas. Todos muertos en circunstancias sospechosas y enterrados en secreto absoluto en algún lugar del rancho Los Sauces. Miró fijamente hacia el baúl grande de madera oscura. ¿Qué habría guardado allí dentro? ¿Más pruebas contundentes? Objetos personales robados a los muertos, tesoros saqueados de ellos. Se acercó lentamente con el corazón latiéndole en la garganta. El candado estaba completamente oxidado, pero todavía firme y cerrado. Jaló con todas sus fuerzas, intentó forzarlo sin éxito. Nada. Necesitaría herramientas pesadas para abrirlo. Entonces, dirigió su mirada al cofre más pequeño que estaba al lado. Ese no tenía candado, solamente un cierre simple cubierto de óxido. Dolores respiró hondo varias veces. Colocó el farol cuidadosamente en el suelo de tierra. Extendió sus manos temblorosas hacia el cofre y lo abrió despacio. Oro brillante, monedas de oro reluciente, joyas valiosas, cadenas gruesas de oro puro, aretes de oro con piedras preciosas incrustadas, anillos elaborados, broches antiguos de plata y oro, todo amontoado desordenadamente dentro del cofre, brillando intensamente bajo la luz temblorosa del farol. Una fortuna incalculable, más dinero del que ella jamás había visto en toda su larga vida, más de lo que podría ganar trabajando 300 años sin descanso. El corazón de Dolores se aceleró tanto que pensó que se desmayaría. Las manos se extendieron automáticamente, casi sin pensar, tocando las monedas heladas y pesadas. Tomó una entre sus dedos callosos. Sintió el peso real en la palma de su mano. Aquello era completamente real. No era un sueño ni una alucinación. Estaba allí, escondido, olvidado, y absolutamente nadie lo sabía, nadie excepto ella en ese momento. Podría tomar algunas monedas o muchas. ¿Quién se daría cuenta? ¿Quién vendría hasta aquí a buscar este secreto enterrado? Estaba escondido desde hacía años, probablemente décadas enteras. La familia Navarro seguramente ni siquiera recordaba que esto existía en las profundidades, o tal vez don Esteban ni siquiera sabía nada al respecto. Quizás era un secreto del bisabuelo, del tatarabuelo, enterrado y olvidado con ellos. Podría tomar ese oro, abandonar el rancho esa misma noche, comenzar una vida completamente nueva lejos de allí, comprar una casita modesta en algún pueblo tranquilo, mandar dinero a sus 4 hijos que tanto lo necesitaban, tener dignidad y respeto en sus últimos años de vida. La mano le temblaba sosteniendo la moneda de oro. La tentación era absolutamente gigantesca, casi irresistible. Pero entonces sus ojos cansados cayeron nuevamente sobre los papeles esparcidos por el suelo polvoriento. Los nombres de los muertos, las fechas de sus muertes, los niños inocentes. Aquel oro tenía precio de sangre humana, estaba manchado con sufrimiento indescriptible. Cada moneda allí representaba tortura, explotación inmisericordia, muerte injusta, gente mantenida en cautiverio ilegal contra su voluntad, asesinada y enterrada como si fueran animales sin valor. Dolores cerró los ojos con fuerza, apretando los párpados. Lágrimas calientes rodaron por su rostro profundamente arrugado, dejando surcos limpios en la tierra que lo cubría.
Dejó caer la moneda de oro de vuelta al cofre con un ruido metálico. Cerró la tapa pesada con determinación. No, definitivamente no podía hacerlo. Incluso desesperada como estaba, incluso vieja y sin absolutamente nada en el mundo, no podía tocar ese dinero maldito. No le pertenecía a ella. Era fruto de una maldad pura e imperdonable. Pero necesitaba contar todo esto a alguien con autoridad. Aquellas personas muertas merecían ser recordadas con dignidad. Aquellos crímenes horribles no podían permanecer enterrados y olvidados para siempre jamás. Incluso si eso significaba perder el trabajo que tanto necesitaba, incluso si eso significaba meterse en problemas graves, ella tenía que contarlo. Era lo correcto, lo único correcto que podía hacer. Recogió varios de los papeles más importantes del suelo, los dobló con mucho cuidado, los guardó en el bolsillo profundo de su falda raída, tomó el farol del suelo y comenzó el ascenso de regreso hacia la superficie. Los escalones parecían infinitos, interminables, multiplicándose mientras subía. Las piernas le temblaban violentamente de cansancio extremo. Los brazos le dolían tan terriblemente que apenas podía moverlos, pero continuó escalón tras escalón, peldaño tras peldaño, hasta que finalmente alcanzó la plataforma de piedra donde el lazo grueso estaba amarrado firmemente. Se aferró al lazo con las pocas fuerzas que le quedaban y comenzó a subir el pozo. Las manos callosas le ardían como si estuvieran en llamas. Los músculos de los brazos flacos estaban completamente al límite del colapso. Cada jalada hacia arriba era una tortura indescriptible. Sudor y lágrimas se mezclaban en su rostro arrugado, pero continuó subiéndose hacia arriba metro tras metro doloroso, hasta que finalmente, sus manos tocaron la orilla del pozo y se arrastró hacia afuera como pudo. Cayó de rodillas en la tierra seca, jadeando desesperadamente por aire, temblando de pies a cabeza. La luz brillante del sol de la tarde la cegó completamente por varios instantes. Se quedó allí tirada, respirando entrecortadamente, intentando desesperadamente calmar su corazón que parecía querer salirse de su pecho flaco y arrugado. Cuando finalmente recuperó algo de aliento, se levantó muy despacio apoyándose en el borde del pozo. Necesitaba encontrar a don Esteban inmediatamente. Necesitaba mostrarle los papeles. Necesitaba contar absolutamente todo lo que había encontrado allá abajo. Caminó de regreso por la propiedad con pasos lentos y temblorosos, siguiendo el mismo camino de ida. Atravesó el campo de chile seco que crujía bajo sus pies, pasó junto a los corrales donde los caballos la miraron con indiferencia, cruzó el patio central. Algunos trabajadores la miraron con curiosidad evidente. La vieja estaba completamente cubierta de tierra y lodo, empapada de sudor, con una expresión de terror en el rostro, pero nadie se atrevió a preguntar nada. Encontró a don Esteban en el portal de la casa principal. Estaba sentado en una silla de cuero remendado, revisando unos papeles de cuentas del rancho. Levantó los ojos negros cuando ella se acercó cojeando. ¿Terminaste con el pozo?, preguntó con esa voz ronca y distante que siempre usaba. Dolores se detuvo al pie de los escalones del portal. Sus manos apretaron los papeles doblados en el bolsillo con fuerza. La boca se abrió y cerró varias veces antes de que lograra articular palabra. «Patrón, don Esteban, yo encontré algo en el pozo, algo terrible». Él frunció el ceño profundamente. «¿Qué chingados encontraste?» «Hay una escalera dentro del pozo, bajando hacia una cueva excavada debajo de la tierra». La expresión de don Esteban cambió instantáneamente y de forma dramática. El rostro se puso completamente pálido como la ceniza. Los ojos se abrieron enormemente. Los papeles se resbalaron de sus manos y cayeron revoloteando al suelo del portal. «¿Bajaste?», preguntó con una voz tan baja que apenas se podía escuchar, casi un susurro aterrado. «Sí, patrón, bajé, y vi lo que hay allá abajo guardado». Dolores sacó los papeles del bolsillo con manos que no dejaban de temblar y los extendió hacia él. «Vi esto».
Don Esteban bajó los escalones del portal casi corriendo. Le arrebató los papeles de las manos temblorosas. Los abrió con desesperación evidente. Sus ojos recorrieron las líneas amarillentas rápidamente. El color desapareció completamente de su cara. Las manos grandes y fuertes comenzaron a temblar visiblemente sin control. «Madre Santísima», susurró con voz quebrada. «Dios santo del cielo». Levantó los ojos hacia Dolores. Había horror genuino en esa mirada, y sorpresa absoluta, y algo más difícil de identificar. ¿Alivio? ¿Tristeza antigua finalmente liberada? ¿Sabes lo que es esto?, preguntó con voz entrecortada. Sí, patrón. Son registros de peones mantenidos como esclavos después de las reformas, gente que fue asesinada y enterrada aquí en el rancho en secreto. Don Esteban cerró los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta que le dolieron. «Yo no sabía nada de esto», dijo con voz ahogada por la emoción. «Lo juro por la Santísima Virgen y por la memoria de mi mujer, yo no sabía absolutamente nada». Dolores lo observó en silencio, estudiando cada gesto. Él parecía genuinamente conmocionado y devastado. El cuerpo grande temblaba sin control. Las manos apretaban los papeles con tanta fuerza que casi los desgarraban. «Mi bisabuelo don Agustín», continuó don Esteban, abriendo los ojos que ahora estaban rojos e hinchados. «Era un hombre extremadamente cruel, según contaba mi abuelo. Mi padre lo sabía, pero nunca quiso contarme los detalles específicos. Solo me decía que el viejo había hecho cosas terribles e imperdonables, que había secretos oscuros enterrados en la propiedad. Yo pensé que solo era su manera de hablar, exageraciones de viejo borracho. Nunca imaginé que fuera algo así de cabrón». Se dio la vuelta dándole la espalda. Se pasó la mano por el cabello gris despeinándolo completamente. «Cuando mi padre murió hace 11 años, me hizo jurar por lo más sagrado que nunca, bajo ninguna circunstancia, me acercaría al pozo del arroyo. Me dijo que era mejor dejar el pasado enterrado donde estaba, que algunos secretos debían morir con quienes los guardaban. Yo obedecí sin cuestionar. Nunca me acerqué a ese lugar maldito hasta hoy». «¿Y ahora qué va a hacer, patrón?», preguntó Dolores con voz firme. Don Esteban permaneció en silencio durante largos segundos que parecieron eternos. Cuando se volvió nuevamente hacia ella, había una determinación férrea en su mirada oscura. «Lo correcto, lo único correcto que se puede hacer. Voy a llamar a las autoridades del pueblo. Voy a mostrar todo esto. Estos crímenes horribles no pueden seguir escondidos ni un día más. Esas pobres almas merecen ser recordadas con dignidad, ser enterradas como seres humanos con nombre y apellido. Don Esteban, ¿usted sabe lo que esto va a significar para usted y su familia?». «Lo sé perfectamente. Significa que el apellido Navarro va a quedar destruido para siempre en toda la región. Significa que probablemente voy a perder el rancho y todas las tierras. Significa que voy a cargar con esta vergüenza terrible hasta el día que me muera. Pero mi bisabuelo fue un monstruo sin corazón. Mi padre fue un cobarde por esconder sus crímenes. Yo no voy a hacer ninguna de las dos cosas. Voy a hacer lo correcto, cueste lo que cueste». Dolores sintió algo extraño y cálido en el pecho. Respeto profundo, admiración genuina. Aquel hombre poderoso podría haber escondido todo nuevamente sin ningún problema. Podría haberla amenazado gravemente, despedido, o incluso algo mucho peor para silenciarla, pero estaba eligiendo hacer lo correcto, a pesar de conocer perfectamente el precio altísimo que tendría que pagar. «Hay otra cosa más, don Esteban», dijo ella con voz suave. «Hay un cofre allá abajo lleno hasta el tope de oro y joyas. Debe ser una fortuna robada a los trabajadores muertos». Don Esteban asintió lentamente con gesto grave. «Lo voy a devolver. Voy a buscar a los descendientes de todas esas personas. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para compensarlos, aunque sé perfectamente que es imposible compensar crímenes tan atroces como estos». Miró fijamente a Dolores con intensidad penetrante. «Usted podría haberse quedado completamente callada.
Podría haber tomado el oro y haberse ido lejos de aquí sin que nadie supiera nada. ¿Por qué me lo contó? Ella sostuvo su mirada sin bajar los ojos. Porque yo sé muy bien lo que es sufrir sin que a nadie le importe. Yo sé lo que es perderlo todo y ser tratada como si no valiera nada. Esas personas que murieron allá abajo merecen que alguien luche por su memoria y su dignidad, aunque ahora solo sean huesos viejos enterrados. Lágrimas brillaron en los ojos de don Esteban. Extendió su mano grande y callosa hacia ella. Dolores, completamente sorprendida, la tomó. Un apretón firme, cálido, lleno de gratitud profunda y respeto genuino. «Gracias, doña Dolores», dijo él con voz quebrada por la emoción. «Gracias por su valentía y su honestidad». Las semanas siguientes fueron absolutamente turbulentas en el rancho Los Sauces y en toda la región circundante. Don Esteban llamó inmediatamente a las autoridades de San Antonio del Mezquital. Llegaron rurales, un juez municipal, el padre Rodrigo de la parroquia. La noticia se expandió como incendio descontrolado por todo Durango. La cámara subterránea fue minuciosamente investigada por las autoridades. Todos los registros fueron cuidadosamente recolectados como evidencia. Comenzaron excavaciones extensas por toda la propiedad del rancho, buscando los cuerpos enterrados según indicaban los mapas encontrados. Encontraron 22 sepulturas en total, hombres, mujeres, niños pequeños, todos enterrados sin nombre alguno, sin cruz, sin nada, tratados peor que animales. La comunidad entera quedó completamente conmocionada. La familia Navarro, siempre respetada y temida en la región, tuvo su apellido manchado para siempre jamás. Don Esteban enfrentó hostilidad abierta de otros hacendados poderosos que temían que investigaciones similares pudieran suceder en sus propias propiedades, donde seguramente también había secretos enterrados. Pero él no retrocedió ni un solo paso. Utilizó todo el oro encontrado en el cofre para pagar funerales dignos y apropiados para cada uno de los muertos. Mandó construir un pequeño panteón en una loma hermosa del rancho, con cruces de mezquite tallado para cada cuerpo que pudo ser identificado. Para los que no tenían nombre en los registros amarillentos, colocó cruces que decían simplemente «Desconocido, recordado por Dios Todopoderoso». Dolores se quedó durante todo ese período caótico. Don Esteban insistió firmemente. Dijo que ella era testigo esencial y que necesitaba estar presente para todo. Pero había algo más profundo que eso. Durante los días tremendamente caóticos que siguieron al descubrimiento, los dos pasaron muchísimo tiempo juntos, conversando largamente, compartiendo sus historias de vida, descubriéndose mutuamente poco a poco. Don Esteban le contó sobre Josefina, su esposa muerta hacía 5 años, llevada por una enfermedad del pulmón. Le contó sobre la soledad terrible que lo había consumido desde entonces, sobre la culpa aplastante de llevar el apellido de un monstruo sin alma. Dolores le contó sobre su marido Ramiro, muerto hacía 2 años, sobre sus 4 hijos esparcidos por Sinaloa y Sonora sin poder ayudarla, sobre los años terribles de miseria absoluta y humillación constante. Y mientras conversaban noche tras noche en el portal mirando el cielo estrellado del desierto, algo profundo comenzó a cambiar entre ellos gradualmente. No era pasión juvenil impetuosa ni romance de novela. Eran 2 corazones profundamente cansados y golpeados por la vida, reconociendo un dolor similar en el otro. Eran 2 soledades inmensas que encajaban perfectamente. Eran 2 personas que habían perdido absolutamente todo, encontrando algo completamente inesperado en la compañía mutua. Una tarde calurosa, 4 meses después del descubrimiento del pozo maldito, estaban sentados juntos en el portal de la casa principal. El sol se ponía anaranjado en el horizonte lejano, pintando el desierto de colores imposibles. El trabajo de exhumación había terminado completamente. Todos los cuerpos estaban enterrados con la dignidad que merecían desde el principio. Las autoridades habían cerrado oficialmente la investigación.
Don Esteban no sería castigado legalmente. Los crímenes habían sido cometidos por su bisabuelo, muerto hacía ya 50 años. «¿Qué va a hacer ahora, doña Dolores?», preguntó don Esteban mirándola fijamente. Ella permaneció en silencio largo rato pensando. «No lo sé con certeza. Buscar otro trabajo, supongo, otro rancho, otro pueblo donde nadie me conozca. O podría quedarse aquí conmigo». Dolores giró su rostro arrugado hacia él, completamente sorprendida. «¿Cómo dice?». Don Esteban respiró hondo antes de continuar. «Este rancho es demasiado grande para un solo hombre. Y después de todo lo que ha pasado, me di cuenta de algo muy importante. No quiero seguir estando solo el resto de mi vida. Usted es una mujer extraordinariamente buena, honesta hasta las últimas consecuencias, valiente como pocas personas que he conocido. Hizo lo correcto cuando podría haberse aprovechado fácilmente. Admiro eso profundamente. Me gustaría muchísimo que se quedara aquí como mi esposa». El corazón de Dolores se detuvo completamente por un instante. ¿Matrimonio a los 64 años? ¿Con un hombre al que apenas conocía desde hacía meses? Era completamente absurdo, totalmente impensable. No tiene que ser por amor romántico, continuó don Esteban rápidamente al ver la duda en su rostro. Puede ser simplemente por compañía mutua, por ayuda recíproca. Yo le doy casa segura, comida abundante, dignidad y respeto. Usted me da compañía, alguien con quien compartir este peso terrible de vivir. Podemos encontrar paz juntos en nuestros últimos años. Dolores observó detenidamente a aquel hombre de 58 años, cabello completamente gris, ojos profundamente tristes, pero absolutamente sinceros, manos callosas de trabajador. Pensó en la alternativa que tenía: volver a los caminos polvorientos, buscar trabajo en hacienda tras hacienda siendo rechazada por vieja, envejecer completamente sola, morir eventualmente en algún rincón olvidado sin que a nadie le importara. «Acepto su propuesta», dijo ella finalmente con voz firme. Se casaron apenas 2 semanas después en la pequeña iglesia colonial de San Antonio del Mezquital. No hubo ceremonia grande ni ostentosa, solamente el padre Rodrigo, 2 testigos del pueblo, y ellos 2. Don Esteban vestía un traje oscuro que olía fuertemente a alcanfor guardado. Dolores usaba un vestido sencillo color azul cielo, prestado gentilmente por la cocinera del rancho. No hubo fiesta posterior, no hubo música ni baile, solo votos sencillos pero profundos intercambiados solemnemente ante Dios. Cuando regresaron al rancho Los Sauces como marido y mujer legalmente casados, la vida no cambió de manera drástica inmediatamente. Dolores no se convirtió en señora ociosa que no hacía nada. Continuó trabajando duro, cuidando personalmente de la casa, ayudando donde fuera necesario su presencia, pero ahora todo era completamente diferente. Ya no era empleada de nadie, era esposa respetada, tenía su lugar propio en la mesa familiar, tenía voz en todas las decisiones importantes, tenía por primera vez en muchísimos años dignidad verdadera y respeto genuino. Y lentamente, muy lentamente como el amanecer en el desierto, aquel matrimonio de conveniencia pura comenzó a transformarse en algo mucho más profundo. Pequeños gestos cotidianos. Don Esteban trayéndole flores silvestres del campo solo para verla sonreír. Dolores preparando con esmero los platillos favoritos de él. Conversaciones larguísimas en el portal al final de cada día, compartiendo pensamientos. Manos que se encontraban al pasar y ya no se soltaban. Miradas que duraban más de lo necesario y se llenaban de significado. No era el amor impetuoso y ciego de la juventud llena de hormonas. Era algo infinitamente más profundo, más sólido como roca. Era verdadera asociación, era respeto mutuo absoluto, era reconocimiento de almas profundamente similares que habían sufrido de maneras parecidas. Y sí, eventualmente, era amor verdadero, un amor completamente maduro, probado duramente por el sufrimiento,
fortificado por la decisión diaria consciente de estar allí el uno para el otro, sin importar nada más. Los años pasaron volando. El rancho Los Sauces volvió a prosperar notablemente bajo la administración conjunta de don Esteban y la ayuda invaluable de Dolores. Ella descubrió que tenía un talento natural impresionante para los números y las cuentas. Comenzó a ayudar activamente en toda la contabilidad del rancho, en las negociaciones complicadas con los compradores de cosechas. Don Esteban la escuchaba atentamente siempre, valoraba genuinamente sus opiniones y consejos. Trabajaban lado a lado cada día, complementándose perfectamente como dos piezas de un rompecabezas. La comunidad que al principio los había mirado con desconfianza evidente y mucho chisme, poco a poco fue aceptándolos. Ayudaba enormemente el hecho de que don Esteban hubiera hecho lo correcto, enfrentando valientemente todas las consecuencias terribles. Ayudaba todavía más el hecho de que Dolores era una mujer genuinamente gentil y bondadosa, siempre dispuesta a ayudar a los vecinos más necesitados con comida, medicina o simplemente consejos sabios. El pequeño panteón que don Esteban había mandado construir para los trabajadores muertos se convirtió en un lugar importante de peregrinación regional. Descendientes de trabajadores explotados de toda la región venían regularmente, traían flores frescas, rezaban por los muertos sin nombre. Dolores acostumbraba visitarlo también cada semana sin falta. Arreglaba cuidadosamente las cruces cuando se caían o se torcían, plantaba flores silvestres hermosas alrededor de cada tumba. Sentía en su corazón que les debía eso y mucho más. Después de todo, de cierta manera extraña, habían sido ellos quienes cambiaron completamente su destino. En cuanto al pozo maldito del arroyo, don Esteban lo selló definitivamente para siempre. Llenó completamente la cámara subterránea con tierra y piedras, selló herméticamente la entrada de la escalera con bloques de concreto, cubrió toda la boca del pozo con una gruesa capa de cemento reforzado. Algunos lugares simplemente deben ser olvidados para siempre, dijo él aquella tarde soleada, cuando terminaron el trabajo de sellado. Las personas fueron recordadas con dignidad, enterradas como merecían desde el principio. El resto puede quedarse enterrado eternamente. Dolores estuvo completamente de acuerdo. No había ninguna necesidad de mantener aquel lugar terrible abierto como herida. Las almas torturadas habían sido finalmente liberadas. El secreto horrible había sido revelado al mundo. La justicia, tanto como era humanamente posible décadas después, había sido hecha al fin. 13 años completos se pasaron desde aquel día fatídico en que Dolores, desesperada y sin absolutamente nada en el mundo, había aceptado el humilde trabajo de excavar cerca de un pozo completamente abandonado. Ahora, a sus 77 años cumplidos, estaba sentada tranquilamente en el portal amplio de la casa principal, observando pacíficamente otro atardecer espectacular, acompañada como siempre por don Esteban, ahora de 71 años. Él estaba más encorvado que antes por el peso de los años, el cabello completamente blanco como algodón, pero todavía fuerte de espíritu. Ella estaba más delgada y frágil físicamente, las manos temblando constantemente con los achaques de la edad avanzada, pero completamente en paz con su vida y consigo misma. Los 4 hijos de Dolores habían vuelto a tener contacto regular cuando se enteraron del matrimonio inesperado de su madre. Venían a visitarla con cierta frecuencia ahora, trayendo nietos y hasta bisnietos que ella apenas había conocido en todos esos años de separación forzada. ¿Sabes en qué pienso a veces, Dolores?, dijo don Esteban aquella tarde tibia de otoño, sosteniendo con ternura la mano profundamente arrugada de su esposa. ¿En qué, Esteban? Pienso que mi bisabuelo hizo cosas absolutamente horribles, completamente imperdonables, pero de alguna manera misteriosa e inexplicable. Todo ese mal terrible escondido en las profundidades de la tierra terminó trayendo algo inesperadamente bueno.
terminó trayéndote a ti a mi vida vacía. Dolores apretó cariñosamente su mano con la poca fuerza que tenía. No fue el mal lo que me trajo hasta aquí, Esteban querido. Fue Dios Todopoderoso, usando la verdad y la justicia para enderezar las cosas torcidas. Aquellas pobres almas merecían ser recordadas y honradas. Y nosotros dos viejos solitarios, merecíamos esta segunda oportunidad de ser felices. A los 64 y 58 años, nunca jamás es demasiado tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para encontrar compañía verdadera, para tener paz interior, para ser genuinamente feliz. Don Esteban se volvió completamente hacia ella, los ojos oscuros brillando intensamente con lágrimas contenidas de emoción. Te amo profundamente, Dolores Ramírez de Navarro. Sé perfectamente que esto comenzó como un simple acuerdo práctico, pero se convirtió en la verdad más grande de mi vida. Te amo con todo mi corazón. Ella sonrió ampliamente, el rostro arrugado iluminándose completamente con aquella expresión de felicidad pura. Yo también te amo con toda mi alma, Esteban, y doy gracias a Dios todos los días de mi vida por haber tenido el valor de bajar por aquella escalera misteriosa, por haber encontrado aquellos secretos terribles, porque todo eso me condujo directamente hasta ti y hasta esta felicidad inesperada. Se quedaron allí sentados muy juntos, con las manos fuertemente entrelazadas, viendo cómo el sol gigantesco desaparecía lentamente detrás de las montañas lejanas. Dos ancianos a quienes la vida había maltratado sin piedad, que habían perdido absolutamente todo lo que amaban, que se encontraron en el lugar más improbable e inesperado posible, sobre un secreto oscuro enterrado, una escalera descendiendo hacia la oscuridad absoluta que paradójicamente terminó llevándolos hacia la luz y la felicidad. El rancho Los Sauces continuó produciendo cosechas abundantes durante muchos años, más bajo su cuidado compartido. El pequeño panteón en la loma continuó siendo visitado regularmente con respeto y cariño. Las flores silvestres continuaron siendo plantadas cada temporada, y en la casa principal de paredes gruesas, dos corazones profundamente cansados por la vida encontraron finalmente el descanso y la paz en compañía mutua. Cuando Dolores finalmente falleció tranquilamente, a la edad de 82 años, don Esteban la enterró con todo amor, no en el cementerio público del pueblo, sino en un rincón especialmente hermoso del rancho, con vista privilegiada hacia los campos extensos que ella tanto había llegado a amar durante esos años compartidos. Plantó personalmente nopales y mezquites alrededor de la tumba, los mismos que ella había cuidado con tanto esmero cada día. Y todos los días, sin excepción, hasta su propia muerte apenas año y medio después, él visitaba religiosamente aquel lugar. A veces le contaba sobre cómo había ido el día, sobre las cosechas, sobre las visitas de los nietos. Otras veces simplemente se sentaba allí en completo silencio, sintiendo su presencia espiritual a su lado. Los nietos de Dolores heredaron eventualmente el rancho Los Sauces. Mantuvieron cuidadosamente el pequeño panteón de los trabajadores, mantuvieron las flores plantadas, mantuvieron viva la memoria de aquellas almas olvidadas, y mantuvieron también, transmitiéndola de generación en generación, la extraordinaria historia de su abuela valiente, aquella mujer que a los 64 años, sin tener absolutamente nada en este mundo cruel, había excavado cerca de un pozo sellado en las profundidades y había encontrado no solamente un secreto terrible que debía salir a la luz, sino también una segunda oportunidad maravillosa e inesperada de vivir plenamente y amar verdaderamente. Y bueno, amigo, amiga, aquí termina esta historia que me sacudió el alma por completo. Fíjate en algo muy poderoso. Dolores pudo haberse quedado con todo ese oro, pudo haber cambiado su vida en un segundo, pero eligió su dignidad por encima de todo. Y esa decisión, esa elección de hacer lo correcto cuando nadie la estaba viendo, cuando nadie se hubiera enterado nunca, eso fue lo que realmente cambió su destino.
No fue el oro, fue su corazón. Mira, quiero pedirte algo de todo corazón. Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo pensar en tus propias decisiones, en lo que realmente importa en esta vida, te pido que te suscribas al canal. Pero no lo hagas nada más porque sí. Hazlo porque realmente quieres ser parte de esta comunidad donde compartimos historias que nos hacen reflexionar, que nos recuerdan que siempre hay esperanza, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba una nueva historia, porque cada semana investigo historias reales que te van a dejar pensando. Y ahora quiero que hagas algo más. Baja a los comentarios y cuéntame tu historia. ¿Has tenido que tomar alguna decisión difícil donde elegiste hacer lo correcto, aunque te costara caro? ¿Conoces a alguien que, como Dolores y Don Esteban, encontró una segunda oportunidad cuando ya todo parecía perdido? Quiero leer tu historia. Quiero que esta comunidad se conozca entre sí, porque todos tenemos algo valioso que compartir. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, que siente que ya es demasiado tarde para ser feliz, compártele este video. A veces necesitamos que nos recuerden que la vida puede sorprendernos cuando menos lo esperamos, que el amor y la felicidad no tienen fecha de caducidad, que hacer lo correcto siempre trae recompensas, aunque no sean las que esperábamos. Dolores y Esteban nos enseñaron que la verdadera riqueza no está en el oro enterrado, está en la paz que sentimos cuando nos acostamos sabiendo que hicimos lo correcto. Está en encontrar a alguien que nos vea realmente, que valore quiénes somos por dentro. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Gracias por ser parte de esta comunidad hermosa que estamos construyendo juntos. Nos vemos muy pronto en la próxima historia y mientras tanto, recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para hacer lo correcto, para encontrar tu propia felicidad. Un abrazo enorme desde lo más profundo de mi corazón.